Bueno, en este módulo vamos a empezar a hablar sobre tarifas no lineales o tarifas de dos partes, que son básicamente cuando a un consumidor, por ejemplo, se le cobra un precio por unidad, pero además se le cobra una cuota de incorporación para poder utilizar un servicio. Esto se llaman tarifas no lineales porque el precio unitario, digamos, o sea, la cantidad total que paga el consumidor por unidad varía de acuerdo a cuántas unidades el consumidor termina comprando, digamos. Entonces, este módulo lo voy a dividir en varias partes. Esta es la primera parte. Y en esta clase vamos a presentar un ejemplo de cómo poder calcular la mejor tarifa no lineal, demostrar que a veces la tarifa no lineal o de dos partes da más beneficios que el precio monopólico. Vamos a demostrar cómo es que se estima la mejor tarifa no lineal cuando hay dos tipos de consumidores con diferentes demandas. Vamos a encontrar la mejor tarifa no lineal cuando hay más de uno de cada tipo de consumidor, es decir, el mismo ejemplo que el anterior, pero variando un poco el supuesto. Y vamos a demostrar que a veces ofrecer un menú de tarifas no lineales es superior o es menor o es más conveniente que ofrecer una sola. Vamos a suponer que tenemos un solo consumidor que tiene una demanda lineal. Esa demanda vamos a suponer que es P igual 40 menos Q sobre 10. En este caso vamos a asumir que Q es la cantidad de minutos que compra o que utiliza un servicio de teléfono celular y P es el costo por minuto. Y vamos a suponer que el costo marginal es de 10 centavos por minuto y que además la empresa enfrenta un costo fijo, que es un parámetro desconocido, lo vamos a llamar phi. Entonces, un concepto importante antes de empezar a hablar de este tema es el concepto de GCS o el Gross Consumer Surplus. En el libro usan el término GCS, voy a usar el mismo para no confundirlo. Es el excedente del consumidor bruto. Y eso es el área de este rectángulo. Es decir, si tenemos un precio aquí P y una cantidad Q, el área de este trapecio, perdón, dije rectángulo anteriormente, pero es un trapecio en realidad, es decir, la suma del triángulo más el cuadrado, eso es lo que vamos a llamar el excedente del consumidor bruto. Y la mejor tarifa de dos partes es, para hallar la tarifa de dos partes ideal hay que seguir ciertos pasos. Primero calcular el GCS, después igualar el precio al costo marginal, y el GCS va a depender de que ese sea el precio igual al costo marginal, y después calcular la tarifa de dos partes más alta siempre que el excedente del consumidor neto, que está definido como el GCS menos el P por Q, es decir, el área del trapecio menos el área de este cuadrado de este rectángulo, P por Q, siempre que esa NCS menos el costo fijo, menos el F que yo le voy a cobrar, sea mayor o igual a 0. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Asumiendo siempre de nuevo esta función de demanda. Bueno, primero que nada, antes de ver el ejemplo, ¿cómo se calcula el GCS? ¿Cómo se calcula el área de ese trapecio? Bueno, hay una fórmula, obviamente ustedes saben calcular el área de un trapecio, pero hay una fórmula, y la fórmula es que el excedente del consumidor bruto es igual, si la función es lineal, si tenemos una forma funcional P igual A menos BQ, donde A es el punto de corte con el eje del precio y B es la pendiente de la función de demanda lineal, el excedente del consumidor bruto es igual a 2A menos BQ por Q sobre 2. Esa sería la fórmula. Y la derivación de dónde viene esta fórmula está presentada aquí en el PowerPoint, se las dejo para que la revisen. De todas maneras, esta es una fórmula que vamos a estar utilizando y es una derivación, básicamente es la derivación de la suma del área de un triángulo más el área de un cuadrado bajo una función de demanda lineal. Entonces, volvamos al ejemplo. Tenemos que el ejemplo era 40 menos Q sobre 10. Lo primero que hacemos entonces es fijar precio igual costo marginal. Y si P lo igualamos a 10, nos da que Q es 300. Ustedes pueden hacer eso por su cuenta. Si P igual a 10, despejamos Q y nos da Q igual a 300. ¿ya? Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Cuando P es igual a 10 y Q igual a 300, calculamos entonces cuál es el GCS utilizando esta fórmula, que es la fórmula que les acabo de mencionar. ¿no? 2A menos BQ por Q sobre 2. En este caso A es 40, B es un décimo, Q es 300. Por lo tanto, metemos esos valores y nos da que el GCS en este caso es 7500. Por lo tanto, ¿qué es el NCS? Bueno, el NCS tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0. El NCS es el GCS, es decir, el excedente del consumidor bruto, menos precio por cantidad, menos el costo fijo. Es decir, es el excedente bruto que tiene la persona cuando consume 300 unidades, menos todo lo que tiene que pagar de frente. Tanto precio unitario por cantidad como cualquier tarifa fija que uno le vaya a cobrar. Entonces, en este caso, el NCS es 7500, que es el GCS, menos 10 por 300,
que es 3.000, menos la tarifa fija. Por lo tanto, la máxima tarifa fija que yo le puedo cobrar al consumidor para dejarlo con un NCS mayor o igual a 0 es 4.500. Entonces, la fórmula que optimiza para la empresa es 10 centavos el minuto y 4.500 centavos la tarifa fija, ¿ya? Esa sería la tarifa no lineal óptima para la empresa. En este caso, los beneficios de la empresa son, si hay N consumidores, sería N por 4.500 que paga cada consumidor, más 10 por Q, porque 10 por Q es la cantidad que pagan por unidad de minutos consumidos, menos 10 por Q, que son los costos marginales, menos el fee, que es el costo fijo. Por lo tanto, los beneficios son 4.500 N menos fee. Fee es el costo fijo, recordemos que es un parámetro que no lo sabemos, ¿ya? Entonces, cuando hagan este tipo de ejercicio, recuerden que los pasos son calcular los precios, las cantidades, igualando el precio del costo marginal, obviamente, el excedente del consumidor bruto, el GCS, y la tarifa fija, que hace que el consumidor sea indiferente entre consumir y no consumir. Siempre tengan en cuenta que puede haber más de un consumidor, tomen en cuenta el tema N, el tema de la N, calculen los beneficios para la empresa y también tomen en cuenta los costos fijos, ese parámetro fee, ¿ya? Comparemos con el precio monopólico. Bueno, recordemos que la demanda es P igual, aquí vamos a corregir esto, P es igual a 40 menos Q sobre 10. En ese caso ustedes lo pueden sacar, ustedes saben mejor que yo sacar los precios monopólicos. Da Q igual 150, P igual 25, y en ese caso los beneficios para el consumidor, para el productor, son 2.250 N menos fee. Recuerden que los beneficios con la tarifa no lineal eran 4.500 N menos fee. Por lo tanto, en este caso tenemos menores beneficios que utilizando la tarifa de dos partes. Entonces, en el próximo video lo que voy a hacer es mostrarles qué sucede cuando no conocemos la forma funcional de la demanda. Como les dije, esto va a ser por partes.